Ya estamos de regreso con más información. Hemos estado pendientes y hemos estado platicando en varias ocasiones y dando la actualización de qué es lo que ha sucedido con los mineros defraudados, de aquellos que han hecho señalamientos permanentes en contra de quien fuera su líder, Napoleón Gómez Urrutia, que estuvo en el exilio y que luego regresó a este país diciendo que él no debía nada, que no tenía ningún problema con la ley y que todo estaba en orden. Y yo quiero actualizar esta información saludando a Fermín Espinosa, bienvenido, gracias por acompañarnos. Sergio Vázquez, bienvenido, muy buenos días. Y a Jesús Toyos, gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y que forman parte justamente de estos mineros que llevaron a Cananea a convertirse en un referente en este país cuando hablamos de notas que tienen que ver precisamente con defraudación hacia los mineros, con pues falta de cumplimiento, con pérdida de sus ahorros además. Platíquenos un poco del antecedente, Fermín. ¿De qué hablamos en torno a este caso? ¿De qué se trata? Bien, muchas gracias. ¿Y de cuándo data? La verdad que esto data desde 1990. En 1989 se declara en quiebra la mina de Cananea, la cual era paraestatal, y en 1990 se lleva a cabo el acto de compraventa. En ese acto de compraventa se pactaron varias circunstancias y condiciones en el convenio. Y en ese convenio se estipulaba el 5% de las acciones para los trabajadores de la fallida. Habremos de recordar que en 1989 se declaró la quiebra, pero en octubre de ese mismo año reabrimos la planta y trabajamos con la sindicatura de la quiebra, esperando el proceso de compraventa que se dio en 1990. En ese entonces la compraventa se lleva a cabo y es, en este caso, el Grupo México, Germán Larrea, que es el adjudicatario finalmente de esta empresa. Bien, en ese compromiso que se hace, son el 5% de las acciones para los trabajadores de la fallida, y finalmente eso no ocurre, queda en documento, y es hasta el 2005 cuando se entregan a Napoleón 55 millones de dólares, Napoleón Gómez Urrutia. Sí. Lo hacen bajo algunos acuerdos, vamos a decir, muy privados, muy discretos, que finalmente, bajo algunas circunstancias, Grupo México acuerda entregarle esos 55 millones de dólares, que finalmente nos enteramos cuando entablamos el juicio en el 2005, que esos 55 millones de dólares abarcaban varias empresas. Pero nos damos cuenta... ¿Quiénes eran los destinatarios, en teoría, de esos 55 millones de dólares? Los mineros de Cananea, que estábamos trabajando en 1990, alrededor de 2.200 trabajadores. Eso era lo que nosotros consideramos que éramos los destinatarios. Pero finalmente, cuando entramos a juicio, resulta que en ese tema entran 25 expedientes buscando lo mismo, porque resulta que hay 5% en varias secciones mineras, las cuales bien datan desde 1988. Y finalmente nos damos cuenta en los juicios que son muchos los compañeros mineros que han sido defraudados. Y ahí entramos a ese tema, pasa el tiempo, llegamos hasta la actualidad y hasta ahorita hemos ganado 5 veces a Napoleón. La autoridad ha determinado que nos debe de pagar los 55 millones de dólares más intereses, pero en esos juicios, como son 25 expedientes, somos alrededor de 7 expedientes los que han sido condenados para que pague Napoleón. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de cerca de 10,000 trabajadores. 10,000 trabajadores. Sí. Hasta el momento, y mientras esto se dirime, ¿qué sabemos de estos 55 millones de dólares? Que los tiene Napoleón, que no sabemos dónde los ha malversado, qué es lo que ha comprado, dónde los ha invertido. Nosotros especulamos mucho que los tiene en Canadá y en otras partes, y también ha comprado muchos valores, ¿no? Que al final de cuentas cubren esa cantidad. Suponemos que ya no los tiene en México. Finalmente nosotros hemos pedido, porque hemos demandado penalmente, para que la Fiscalía, y en este caso lo que viene siendo Inteligencia Financiera, le dé seguimiento a ver dónde tiene ese recurso Napoleón. Pero nos topamos con el asunto de que Napoleón es senador, es presidente de la Cámara, presidente de la Comisión del Trabajo, y está protegido por el presidente de la República. Y entonces, sigue hablando a nombre de los mineros. No, sí, y la verdad que con toda la protección del gobierno federal, y hoy, ya concluyendo su periodo en el Senado, pues está comprando una diputación federal, creo, por Zacatecas. Nomás para que nos demos cuenta de la protección que tiene Napoleón del gobierno federal. ¿Por qué ha tardado tanto este proceso? Porque estamos hablando de 34 años. 34 años que ustedes han estado esperando pues que esta situación se resuelva. ¿Por qué ha tardado tanto? Primeramente por la cuestión del juicio.
se retardó mucho el proceso por la autoexilio de Napoleón a Canadá. Había procesos que tenían que ver con él directamente y los procesos legales que se hacen entre países pues son un poco tardados. Pero ya una vez regresando a México, pues llega al Senado directamente como presidente de la Comisión de Trabajo y se nos complica un poquito más las cosas. Con la protección total de Morena se hace un poco tardado la situación. Hemos ganado, como dice Fermín, 5 laudos y los laudos siempre se ampara. Y luego, si el amparo no le favorece, que no le ha favorecido en ninguno de los casos, luego mete recursos de revisión para estar retardando nada más el proceso. Claro. Actualmente el expediente se encuentra en la Suprema Corte de la Justicia de la Nación por unos recursos de retardos que metió, porque en mayo pasado salió la resolución definitiva del 12º Tribunal Colegiado y él metió una solicitud ahí de retardo. Y ahí está. O sea, tenemos entendido que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el expediente ni lo han revisado, porque no es un amparo legal, es un procedimiento nada más de retardo. Entonces, estamos planeando el motivo de la visita de nosotros acá a San Luis Potosí con los compañeros de San Luis Potosí. Posteriormente, la siguiente semana vamos a estar por allá en Santa Bárbara, Chihuahua. En Cananea, pues la gente de nosotros tenemos la representación. Ahí cerquita de Cananea hay otra mina que es de Nacosari, que también son del Grupo México. Vamos a ver a toda esta gente, platicar con ellos, como lo hicimos con los compañeros de San Luis el día de ayer, tratar de organizarnos, trasladarnos todos a la Ciudad de México, de los lugares de origen de cada uno, e ir a presionar a la Suprema Corte para que suelte el expediente, que regrese otra vez al 12º Tribunal Colegiado y de una vez definitivo el 12º Tribunal Colegiado suelte el pago. Pues ahora, claro, hablabas ahorita de los recursos, pues tenemos antecedentes que ha comprado terrenos en uno de los lugares donde hay más plusvalía en el país, en San Pedro Garza García, 2 terrenos ahí con valores de arriba de $1 millón cada uno, carros de sus hijos, tarjetas de crédito, un montón de cosas que ha hecho con ese dinero. En un tiempo una parte del dinero estuvo incautado. Volvemos a lo mismo, llega con la protección en México de las autoridades y todo eso, y al parecer descongelan esos $20 millones que tenía por ahí. Entonces, de alguna manera, el partido de Morena, el gobierno del presidente López Obrador, el mismo Senado en sí, la fracción parlamentaria de Morena, pues lo han protegido. Pues. Y ahorita, cuando ya pensábamos que iba a quedarse sin fuero, pues ahora acaba de comprar una diputación. No lo va a soltar, ¿no? Así es. Ahora, hay varias cuestiones en las que me quiero detener. Primero, ustedes hablan de $55 millones, sin embargo, al paso de 34 años, esos $55 millones se han convertido en mucho dinero, claro, más. Así es. Claro. Si ustedes lo hubieran recibido y lo hubieran metido en un banco, hoy tendrían una ganancia. Pues. Sí, así es. ¿Están peleando esa parte? Sí, así es. Estamos peleando esa parte de los intereses que ha generado. Nosotros entendemos que Napoleón ha hecho muchas inversiones en Canadá. Allá ha llevado una vida de rey. Al final de cuentas, muchas de sus inversiones las ha hecho en Canadá. Hay que recordar que es ciudadano canadiense y eso es ilegal en el país. No puede ser senador ni debe ser diputado federal. Pero finalmente, al contar con la protección del gobierno, que al final de cuentas el gobierno hace lo que quiere en el país, parece que no hay forma de tener muchas acciones de ese tipo, pues Napoleón goza de vida y salud aquí en México. ¿Ustedes han podido acercarse al presidente de Muchas México? veces, y le hemos exigido que nos ayude, que respalde la demanda que hemos tenido. ¿Y qué les dice? Que sí, pero nomás ha dicho que sí, pero finalmente ¿No les dice cuándo? No nos dice cuándo, ¿no? Y ya se va a ir, y nosotros dijimos, bueno, se va el presidente y Napoleón se queda sin fuero. No, pues resulta que le va a dejar 3 años más de fuero, y eso obviamente va a complicar mucho más las cosas. Entonces, esa alianza perversa que hay entre Napoleón y el gobierno y la gente que manda en el país, pues obviamente retrasa aún más que la autoridad judicial determine que ya debe efectuarse el pago. Ahora, justo quiero ir a esta parte. ¿Cuántas autoridades han sido omisas en este caso? Porque, a ver, quiero pensar en si Napoleón Gómez Urrutia movió o no movió estos recursos, como ustedes dicen. A ver, si a nosotros nos cae un bonito extraordinario, el Servicio de Administración Tributaria ya está sobre nosotros. Nos está cuestionando dónde sacaste ese dinero, ¿no? Así es. ¿No ha habido observaciones en este sentido? ¿No hay procesos en este sentido en contra de Napoleón Gómez Urrutia? No, a lo contrario, lo protegen. Primero, en los sexenios pasados,
hubo un gobierno que lo estuvo atacando. Cuando nosotros metimos unas demandas penales y él se va a Canadá. Pero las autoridades en este caso hoy en día lo protegen. Y prueba de ello que nos prometió el presidente de la República 2 veces en Cananea, en campaña, que nos iba a arreglar. ¿Cuál fue el premio para nosotros? Que arregló pero a Napoleón y lo trajo aquí, y ahora ha ido a Cananea y nos cambia los 55 millones más intereses por un plan de justicia para los mineros. Arreglar las tuberías de drenaje, muchas cosas que para nosotros lo que nos interesa es el dinero, no cosas que arreglen ahí en el pueblo de Cananea, ¿no? Ahora, ¿qué estamos peleando nosotros? Nosotros como Cananea, mineros de Cananea y de Sonora, tenemos el juicio ganado. A nosotros Napoleón sí o sí nos va a pagar. ¿Y qué pretendemos aquí? Que San Luis Potosí, Chihuahua y parte de Sonora cobren esos dineros también, si no se va a quedar Napoleón con ellos. Y esto es lo que queremos atacar. Y nos prometió el presidente de la República que nos iba a arreglar, ya va de salida. Y se lo vamos a hacer así, literal. Es decir, entiendo que lo que ustedes están buscando es que todos los que pudieran ser beneficiarios de esa bolsa vayan por ese dinero, Sí. porque si no, pues es ganancia, ¿no? Si a ustedes claro. les da lo que les toca, pero no a la totalidad de los mineros beneficiados, pues va a salir con Así es. ganancia. Así es. igual, ¿no? Para eso creamos una asociación. El año pasado, nosotros de acuerdo con nuestros abogados, creamos una asociación y contratamos un call center para que todos los compañeros que se sientan con derecho, donde estén en cualquier parte de la República, llamen a ese call center, se anoten y así poder tener nosotros un padrón real de cuántos éramos, porque originalmente éramos trabajadores, o sea, el fideicomiso original, que fue de 1988, eran trabajadores de Mexicana de Cobre, Industrial Minera México, Minerales Metálicos del Norte, Carbonífera Nuevo Rosita, y después ya en el 90, cuando compra también de el Grupo México Cananea, nos agregan a nosotros. Entonces, queremos saber con exactitud dónde están, quiénes son, porque la autoridad nos dice, oye, ustedes están reclamando y los demás, bueno, queremos darle al gobierno federal, aquí están las caras. Y claro. Ahora, tenemos denuncias ante la Fiscalía, de hecho actualmente, y ahora que es senador, hicimos una denuncia en contra de Napoleón, con argumentos y todo, y ahí queda. O sea, de hecho, hemos ido a preguntar por el expediente y no lo encuentran, ni detalles de ese tipo, ¿no? Hablando precisamente de que han pasado 34 años, seguramente algunos de los beneficiarios pues ya no estarán con vida. Así es. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Sus familiares directos, en ese caso la esposa, los hijos, en caso que haya fallecido la esposa, ahí se tiene que llevar a cabo un procedimiento jurídico de declaración de beneficiarios, lo cual precisamente el día de ayer se lo comentábamos a los compañeros de aquí de San Luis Potosí, y que estamos tratando de que, porque nos han dicho, oye, es un procedimiento tardado y costoso aquí en San Luis Potosí. El día lunes vamos a estar en la Secretaría del Trabajo para ver otros temas y vamos a abordar ese tema con la Autoridad de Trabajo a nivel federal, porque necesitamos destrabar ese asunto aquí en San Luis Potosí y que la gente tenga acceso a esos juicios sin costo y con rapidez. Entonces, eso es lo fundamental. La visita a nosotros y el esfuerzo es tratar de organizar, de acercarnos a la gente, saber quiénes son y obviamente presentar una relación muy completa. Por eso es importante su registro en el call center, para que nosotros a la autoridad, cuando vayamos a abrir el incidente de liquidación, podamos presentar nombres y caras correctas. Aquí están, Así ellos es, corresponden. Así es. Me parece muy valioso, además, en el tema de quienes puedan ya haber fallecido, porque sus familias pueden haber quedado con la idea de que no hubo un patrimonio, de que no hubo nada que heredar, ¿no? Y aquí está, en una bolsa de 55 millones de dólares, pues que alguien más intereses, que alguien más pues se llevó a su bolsillo y que no se lo entregó a los beneficiarios. Hablaban de esta movilización, de esta convocatoria que se está haciendo, Sergio nos decía, para poder acudir ante el gobierno federal. ¿Para qué día se está proyectando? Mire, ¿cómo se quiere organizar? Necesitamos visitar a los compañeros de Santa Bárbara. Los de Nacosaría están organizados, nosotros también, ahora vinimos con los compañeros aquí de San Luis Potosí, hay otros compañeros aquí de Charcas, cerca de San Luis Potosí, y una vez que estemos organizados, posiblemente, bueno, lo queremos hacer a la brevedad. Sí, porque se nos viene el proceso electoral, como ustedes decían, se nos va el presidente y se nos acabó esta historia. En cuanto ya los tengamos listos, y la idea es esa, o sea, hacer una manifestación, que cada quien salga, documentarlo,
o sea, documentar la salida de cada uno de sus lugares de origen hacia la Ciudad de México, e ir a protestar, tanto en Palacio Nacional como en el Senado, como en las fiscalías, como en el 12º Tribunal Colegiado y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a picarles, pues definitivamente aquí nos enseñaron aquí en México que si no vas y les picas las costillas, por no decir más feo, no se mueven, pues sí. Y luego hay una cosa que se ofenden cuando uno menciona a Napoleón como un rata. Rata, así lo nombramos nosotros. Y dice, ¿por qué le dice rata? Porque me compruebe lo contrario. Y no nos los ha comprobado. Nos robó así, literal. Ese 5% en acciones, él se lo llevó. Tiene negocios y compró la senaduría y compró ahora la Diputación Federal. Entonces quiere decir que Morena, el lema de él, dice primero los ratas y después los demás. ¿La renovación presidencial es para ustedes una esperanza o un desaliento? Es decir, la posibilidad de que Morena ya no esté en el poder. No, la verdad que lo vemos como un proceso. Hemos pasado por distintos procesos federales, distintos presidentes de la República. La verdad que todavía nos queda un poco la esperanza, porque finalmente eso fue el acuerdo con el presidente López Obrador. Ojalá podamos cerrar el caso antes de que se vaya, pero nosotros no tenemos más que la única esperanza en nuestra lucha, nuestro esfuerzo, nuestra organización, y con el que venga, pues hay que seguir presionando en caso que no lo resolvamos. ¿Cuál es el número del call center? Para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, que nos sigue en redes sociales y que hoy dice, pues creo que yo puedo ser beneficiario, ya sea porque fue minero, porque es familiar. ¿Cuál es el mecanismo para que se acerquen a ustedes? Bien, el teléfono del call center es el 6626-500779. ¿Lo podemos repetir? Sí, 6626-500979. 6626 50 Ajá. 0979. Para tenerlo a la mano y que la gente que nos esté escuchando, que a lo mejor iba manejando cualquier cosa, que podamos ayudarles a acceder a él y que, bueno, pues a final de cuentas puedan seguir en esta lucha. Yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Y les voy a agradecer más que nos mantengan al tanto de cómo avanza esto. Es increíble que en 34 años sigan ustedes en este peregrinar, que no se haya resuelto, que no vean una resolución, porque uno puede pensar que un procedimiento judicial toma un tiempo, pero 34 años. Así es. 34 años. Ellos creen que el tiempo nos va a debilitar y al contrario, el tiempo nos fortalece y seguimos insistiendo. Y vamos a seguir insistiendo hasta que metamos a Napoleón a la cárcel o nos entregue el dinero. Así de sencillo. No le quiero meter tinte político, pero sí se los tengo que preguntar. ¿Qué opinan de quien lo cobija? De quien le está dando la posibilidad ahora de brincar a la Cámara de Diputados. Que es decepcionante lo que está ocurriendo. Muy decepcionante. Nosotros pensamos que el presidente de la República tenía claro lo que realmente es Napoleón. Pero hoy entendemos que tiene claro muchas cosas, menos que Napoleón es un líder sindical y que es honesto. Por eso cuando nos dicen no mentir, no robar y no engañar, pues aquí está todo lo contrario. Y creo que eso es muy claro. No tenemos que ponerle más ni quitarle. Simple y sencillamente ver lo que está ocurriendo, y los hechos son los que determinan exactamente el perfil de Napoleón y de quien lo apoya. Fermín Espinosa, gracias por estar No, al con contrario, nosotros. a ustedes. Sergio Vázquez, muchas gracias. Gracias a usted. Jesús Toyos, muchas gracias por acompañarnos y seguimos pendientes. Ojalá nos mantengan al tanto de cómo avanza esto. Con Muy mucho- buenos días. con mucho Gracias. gusto. Nosotros Muchas vamos a hacer una pausa.